porque está destacando la urna laminada en plata. Les comentaba que el templo de San Francisco se empezó a construir en el año de 1800. Iba a tener torres muy altas que iban a superar las de catedral, que no tenía torres en ese momento, porque las torres de catedral se inauguraron hasta en 1866. San Francisco había previsto tener las torres, sin embargo, el ayuntamiento de la ciudad se las prohibía porque era un atrevimiento tener semejantes estructuras dentro de la ciudad, pero empezaron a construirse. Lamentablemente hubo un terremoto en 1829 y se destruyó gran parte de lo que ya se había levantado con esfuerzo. Y además ese mismo año hubo movimientos políticos que afectaron la construcción del templo, que se suspende por varios años, hasta que en 1840 nuevamente se inicia el proceso de construcción, inaugurándose el templo de San Francisco el día 22 de febrero de 1851. Un magnífico edificio neorrenacentista en el centro histórico, en plena calle Real de la ciudad de Guatemala. Y también destacado porque guarda esta imaginería religiosa. Vemos a San Juan y a Santa María Magdalena en una posición no muy común a Santa María Magdalena. Vemos sus brazos llegándose al pecho en ese gesto con su cabeza inclinada, que también es una de las características de María Magdalena del templo franciscano. Son imágenes muy bellas y el templo franciscano es de verdad un relicario. Hay imágenes muy antiguas. Vamos a encontrar la Santa Cabeza. Me van a preguntar qué es la Santa Cabeza. Les voy a contar. Había un Cristo traído de España y llevado al puerto de Trujillo en Honduras. Este Cristo fue hecho por uno de los más grandes escultores sevillanos del siglo XVII, Juan Martínez Montañés. Pero hacia 1660 los piratas holandeses tomaron el puerto de Trujillo, saquearon las aduanas, rompieron las botijas de vino y quemaron la iglesia. Estaba al cuidado de los franciscanos. Entonces, de los escombros de este templo, ellos rescataron una cabeza y un brazo y lo llevaron al convento de San Francisco en la ciudad de Santiago de Guatemala, donde se fundó una cofradía. Al trasladarse a la Nueva Guatemala, estas reliquias de la cabeza y el Cristo se encuentran en la capilla de Pasión, entrando al templo franciscano a nuestra mano derecha. Y ahí hay que apreciar también el maravilloso Cristo de la Preciosísima Sangre, obra del barroco guatemalteco del siglo XVIII, un conocimiento anatómico que demuestra el escultor al haberlo tallado. Seguimos y encontramos a Nuestra Señora de los Pobres en una capilla dentro del templo, una escultura que data aproximadamente del año de 1560, una verdadera joya, además con una historia propia que nos habla acerca de la idiosincrasia misma de los habitantes de aquella ciudad de Guatemala. Y por supuesto la Inmaculada Concepción, una de las obras magníficas de imaginería que hay en Guatemala, aunque su procedencia es hispana, pero es parte de las devociones del pueblo de Guatemala. Y el Cristo que tenemos en procesión en este momento en la Plaza Mayor de esta ciudad de Guatemala es una joya, además con su historia muy propia. Esto quiere decir que los templos de Guatemala nos hablan de los distintos momentos de la historia de la ciudad, ya sea en su asentamiento anterior y en el actual, contándonos situaciones a veces tristes, a veces alegres, pero son testimonio de la historia. Y hablando de imaginería también, Nuestra Señora de la Soledad de San Francisco, que denota una belleza extraordinaria a través del dolor reflejado en su rostro, el ceño fruncido, su mirada triste, sus labios
y sus manos entrelazadas, toda revestida en negro, bordada en oro, da una belleza especial a esta soledad franciscana, que también en la soledad de su banda resalta entre negros y azucenas y un madero atrás. Nos habla de esa estampa de el primer Viernes Santo. Y es este mensaje que nos plasma a la Santísima Virgen de la Soledad con sus ojos bastante llenos de lágrima, bastante muestra de dolor en este cuadro que nos pinta las alegorías de las andas con esta forma de poder expresar el rendimiento a la Reina de la Soledad, a la Santísima Virgen, pero cabe resaltar también el color de la tez de la Santísima Virgen de la Soledad, que asemeja también a ese dolor reflejado en la palidez del ser humano, revestido con estos jardines de flor de azucena y de estos manojos, podría decirse, de olores y de sentimientos que se entremezclan entre el perfume de la muerte de los nardos que están a los pies de la Santísima Virgen de la Soledad. Los nardos, las azucenas, el perfume, el negro, los festones. Esto es una estampa romántica que nos evoca la muerte. Y el personaje que está a los pies de la Virgen en un dolor y que esconde su rostro, y la Virgen que camina serena en pos del Hijo que va a la sepultura. Un cortejo muy hermoso, un cortejo lleno de historia, de tradición, pese a ser un cortejo prácticamente nuevo. Nuevo en salir nuevamente en procesiones, pero lleno de esa historia y lleno de esa fe que a través de la evangelización de los franciscanos han llevado por todo el mundo y que se ve dije la Iglesia Católica, el Papa Francisco, cuya advocación también descansa en San Francisco, porque nos recuerda esa sencillez, esa humildad, esa serenidad, esa solemnidad también, que con el actuar del Santo Padre hoy se asemeja mucho a este cortejo procesional, donde únicamente sobresalen las imágenes, pero nos llama a vivir en una forma. Un cortejo que lleva en sí una historia de más de 400 años. Y que nos hacen reflexionar acerca de la pasión, de la muerte, pero también empezar en una gloriosa resurrección. Regresamos después del corte comercial para seguir este camino de esperanza y de fe de todos los guatemaltecos, llegando a diferentes países de los continentes para que usted tenga muy cerca a su Guatemala. Seguimos entonces con Sagrada Devoción, Semana Santa 2014.